La entrevista que van a ver a continuación surge pura y exclusivamente de la manija que tenemos por el Lengua Viva Fest. El 5 de diciembre a las 9 de la noche, desde Café Vinilo, vamos a emitir un show de narración, de poesía y de música, donde vamos a participar con Tomás y otros artistas invitados. El show se va a transmitir por streaming. Ustedes lo pueden ver en vivo o lo pueden ver en cualquier momento las 24 horas siguientes a la emisión. Es decir, lo pueden ver al mediodía del día siguiente, a la noche del día siguiente, lo pueden ver en partes, lo pueden volver a ver. Las entradas están a la venta en la página de Café Vinilo y cuando entren, fíjense que con la entrada pueden comprar también obras del catálogo de Lengua Viva TV a precio promocional. Armate una pequeña videoteca de espectáculos de narración, participa del Fest, no te pierdas este cohete que despega en un par de semanas desde Café Vinilo. Y ahora sí, vamos a Cuentero en la Sala, especial poesía. Poetas, narradores, descendientes del mismo viejo ciego que un día le contó a otros en Grecia lo que había ocurrido cuando un griego se despertó de mal humor y salió a matar troyanos. Poetas orales, narradores orales conviven hoy en la sala para conversar acerca de oralidad, poesía y cuento. Tenemos a Tomás Rosner, que es poeta, es decidor de poesía, es abogado. Tomás, tal vez si alguna vez atropello a un cura, no sé si estás en derecho penal o tengo algún incidente, te puedo llamar. Y también es una especie de etnógrafo, de productor cultural que nos va a contar qué está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires con la poesía en voz alta. Tomás Rosner, bienvenido a Cuentero en la Sala. ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias. La verdad que muy contento por poder conversar con vos. Mira, generalmente arrancamos con una pregunta que yo le hago a los cuenteros, a las cuenteras, y creo que va a ser interesante escuchar tu respuesta. Yo quiero decirle al público que en este momento en la ciudad de Buenos Aires, y me gustaría también recibir comentarios de nuestras audiencias en otras ciudades, en otros países, a ver qué es lo que está ocurriendo. En este momento, todas las noches, aún en pandemia, hay gente que se junta a decir poesía en voz alta. Eso que pasó en la Edad Media en el castillo de Turinga, concursos de poesía, eso sigue ocurriendo, de eso vamos a hablar. Y la primera pregunta tiene que ver con alguna experiencia que hayas tenido de escucha intensa. ¿Cuándo fue la primera vez que te metiste en un slam, en un concurso, o que escuchaste a alguien con una 4 en la mano tirando magia en voz alta? Mirá, yo el primer recuerdo que tengo así de una experiencia vinculada a la oralidad que me modificó es de cuando era chiquito. Yo veía con mis abuelos, con mi abuela Inés y mi abuelo Alberto, veíamos la transmisión desde el Teatro Nacional, si mal no recuerdo, de La venganza será terrible, ¿no? El programa de Alejandro Dolina. Y me acuerdo que aparte de ese programa siempre tuvo y sigue teniendo dos secciones, ¿no? En un primer momento en el cual se contaba un mito, una historia, algo más en un tono casi académico, pero con cierto humor, y una segunda parte que era prácticamente una improvisación, ¿no? Y a partir de un texto antiliterario, siempre era como, bueno, consejos para el ama de casa, y me acuerdo que mi abuela, que no tenía ningún tipo de pretensión intelectual, justamente ama de casa ella, y bueno, se cagaba de risa, ¿viste? Se divertía muchísimo y muchas veces incluso me acuerdo que se ironizaba en torno a las cosas que ella misma hacía y se cagaba de risa. Y tengo el recuerdo de estar tirado en la cama y también ver a mi abuelo, que era panzón, y cómo su panza iba para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, que era una expresión de la risa, pero yo como estaba acostado me daba ese ángulo. Y era una experiencia compartida, yo un niño, 8 o 9 años, ellos ya jubilados, y los tres compartiendo un momento de mucho disfrute vinculado a la oralidad. Yo creo que ese primer momento yo lo identifico como la primera vez en la cual la palabra cumplió como un lugar importante en mi vida de espectador, ¿no? Estamos hablando, Tomás, de las 12 de la noche. La 1 de la mañana ocurría esto, ¿no? Como, ¿Sabés qué? Creo que a la transmisión creo que se hacía una transmisión televisiva desde el Teatro Nacional, no me acuerdo por qué canal, y creo que eso iba un poquito antes, a las 9, a las 10, me parece que la televisiva era un esquema en el cual Dolina estaba con Elizabeth Bernassi en ese momento, y creo que estaba Stronati, en aquella formación vieja de La venganza será terrible, quizás una de las mejores formaciones. Igual, digamos, hay varias que me han gustado mucho.
Bien. Bueno, che, qué hermoso ese momento que traes, porque aparte la de la venganza será terrible es una oralidad de la cual se puede sacar muchas cosas. Estaba ese primer momento más académico de contar una historia, de referirla, que lo llevaba a Idolina, y después está el momento de la improvisación, que es sacar la ficción de una piedra, de una baldosa. Yo me acuerdo, sí, consejos para vestir bien al perro Eh, en una ocasión. Eso es genial. Che, y después, con la poesía, ¿cuándo fue el primer encuentro entre tu oreja y la poesía? Claro, eso sucedió mucho después, ¿no? A mí en realidad siempre me gustó leer poesía, la literatura siempre cumplió un lugar importante. El tema es que cuando entré a la Facultad de Derecho, empecé a estudiar Derecho, ahí se me armó como un camino diferente al que yo tenía pensado y que fue vinculado a la política, ¿no? Política y Derecho adquirieron el mismo sentido. De hecho, creo que solamente se explica haber terminado la carrera de Derecho pues justamente conocí una comunidad, un grupo de gente, un colectivo con el cual empezamos a participar activamente de la vida política, universitaria, sindical. Pero es curioso, ¿no? Porque en toda esa experiencia política que me llevó como 10 años de mi vida, la poesía y la literatura cumplía un rol. Eran todos, ¿viste? Eran todos contadores de historias. Eran todos tipos que te contaban, ¿viste? Como que un abordaje muy poético, muy literario de la poesía. Entonces todo el tiempo había narraciones, yo creo que eso permitía que yo pudiera desempeñarme en ese ámbito y que pudiera disfrutarlo de alguna manera, y también creo que es la razón por la cual le dediqué tanto tiempo. Pero después cuando esa experiencia política hace crisis, me desencanto, por decirlo de alguna manera, o el cuerpo no me da más, y decido como resetear un poco mis decisiones y mi trabajo en la cotidianeidad, ahí pienso, ¿qué es lo que me hacía feliz antes de toda esta experiencia política? ¿Qué es lo que dónde era donde yo me sentía, donde me divertía? Y ahí dije, bueno, claro, en la literatura. A mí siempre me gustó escribir, me gustó leer, me gustó la poesía. Entonces empecé a ver qué había en Buenos Aires de propuesta poética. Y ahí, medio de casualidad, me encontré con un circuito porteño de los slams de poesía. Los slams de poesía, para el que no sabe, son competencias de poesía, que uno a priori podría pensar que son cosas incompatibles, ¿no? La poesía y un campeonato. O sea, se puede haber una competencia, ¿quién define qué es mejor? Digamos, estamos dentro de un plano de la subjetividad, entonces la verdad que suena raro a priori. Con el tiempo fui entendiendo que había algo de esas reglas que favorecían el espectáculo, ¿no? Unas reglas al servicio que el espectáculo sea más entretenido. Entonces, cuando haces ese clic, entendés que, bueno, no tenés que hacerte mucha mala sangre por si ganás o perdés, que hay cierta arbitrariedad, que hay cierta subjetividad, obviamente, pero que si uno atraviesa esa experiencia sin la desesperación por ganar, podés aprender un montón. Y la verdad que fue revelador eso, ¿viste? Fue un antes y un después. Fue entender que en la oralidad aparecía otro poema, ¿no? Como dice Kenneth Koch, un poeta norteamericano que a mí me gusta mucho, dice, un poema esconde otro poema. Ahí vamos a eso. Me encantó el discurso, parecías un participante del Bailando, que es otro producto cultural que también tiene un armazón de reglas que tal vez no son muy importantes, son una valla, pero es un trampolín para que algo ahí esté pasando y alguien se pueda quebrar, Totalmente. y algo pueda circular ahí dentro de ese armazón. Esto del slam de poesía que vos describías ahí, llévanos un poquito, ya que con tus años de la Facultad de Derecho, ahí me imagino esas historias, me imagino una retórica muy encendida. Hay una figura retórica que se llama la hipotipipsis, que es la que usan los, los curas cuando te cuentan cómo es el infierno. Vos tenés que sentir en la misa que sentís el calor, sentís la sangre hirviendo en el lago. Usate esa figura retórica y contanos cómo eran. ¿De qué año estamos hablando? ¿2004, 2005, 2006? Los slams. Sí, que siguen ocurriendo, pero No, esto fue. No, no, fue mucho más. O sea, mi conexión con los slams es en el año 2015. Me acuerdo precisa la fecha porque fue un año en el cual fue mi último año de política. Fuimos con mis compañeros a 5 elecciones distintas y perdimos las 5. Entonces, algo me estaba queriendo decir el mundo. casi un poema dadaísta. Ah, y también me acuerdo que los hacían, esto me lo contó Diego Carballar, un poeta, que los
los slam de poesía que hacían los dadaístas escapando de ciudad en ciudad porque eran desertores de la guerra, consistía en que iban a un bar que tuviera 2 pisos y desde el primer piso uno tiraba una máquina de coser, otro tiraba una máquina de escribir por la escalera, se hacía una competencia, una apuesta cuál ganaba, y eso era el poema. Eso que pasaba ahí mientras estaban todos Claro. haciendo ese tipo de cosas. Bueno, 2015. 2015, no sé si todavía estaba el Pachamama, fue justo como un año en el que empezaron a explotar y a... Estaba. Bueno, hacenos cómo es ese lugar, a qué hora ocurría eso, qué tipo de audiencia había, pasa la gente y lee sus poemas, ¿cómo funcionaba eso? ¿O funciona eso? Qué loco, ¿no? Justo traes el Pachamama, el Pacha, ¿no? Se le decía así, ¿no? El Pacha. Ahí no me acuerdo de la calle, Argañarás 33. Esa era la dirección, Argañarás 33. Un lugar mítico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que cerró hace 2, 3 años. Yo justamente fui parte como de la última generación que estuvo ahí en el Pacha, un lugar donde el tiempo transcurría de una manera muy particular, ¿no? Vos podías entrar a las 8 de la noche, te ibas a las 6 de la mañana y el tiempo transcurría a otra velocidad, increíble. También podía suceder que te tiraran la bandina a los vecinos para callar tu voz. En el patio sucedían cosas extrañas. Yo una vez me llevé puesto el árbol. Me lo di de frente. Nunca me golpeé tan fuerte como en el Centro Cultural Pachamama. Después tenía que salir a actuar. Pero era increíble lo que sucedía ahí. Se generaban unos climas muy zarpados y también eran noches muy largas. Es loco, ¿no? Yo ahora trabajo con espectáculos bien cortos, bien dinámicos, y ahí la propuesta tenía que ver con otro tipo de dinámica, ¿no? Una noche que podía durar 6 horas y siempre, 6, 7 horas, incluso 8, siempre había alguien en el escenario. Eso era increíble también, ¿no? Vos podías estar conversando con tus amigos en el patio, entrabas a la zona donde estaba dispuesto el público, tenías a alguien diciendo cosas, siempre. Y obviamente que una noche larga era desparejo, había mejores, peores, pues la verdad que vi cosas que me cambiaron la vida para siempre, ¿no? Acontecimientos, como se dice en filosofía. Siempre cito a este filósofo italiano, el gran Giorgio Colli, que hace esos trabajos sobre Grecia, pero que tiene esa definición tan precisa sobre qué implica ver un espectáculo, que dice, quien asiste a uno recibe fuerza. Asistir a un espectáculo para recibir fuerza, para salir transformado. Quizás no entendiste del todo lo que sucedió, ¿no? Que también me parece que es una clave que vincula a la poesía. Yo la aprendí con David Lynch, por ejemplo, ¿no? No querer entender demasiado lo que sucede. Cuando uno quiere entender, las cosas no funcionan. Y es una clave también para la poesía. El mismo Abelardo Castillo dice, hay cosas que no hay que entender, hay que creer. Intentar entenderlas es peor que matarlas. Y esa clave de dejarse llevar, yo también ahí la terminé de asimilar en el Pachamama. Pero volviendo a la pregunta, habiendo hecho toda esta digresión, pero bueno, somos así, ¿no? Hablamos entre paréntesis. También es un modo de hablar, un modo de trabajar el logos, diría Gonzalo Aguirre. En el Pacha hacíamos unas fechas que se llamaba Melón, que era un colectivo de artistas y no tenía dinámica de slam, era más varieté, si se quiere. Los slams, cuando yo empecé a participar, ya habían cambiado su locación, que es verdad, ciertamente, como decías vos, habían empezado en el Pacha, pero después se mudaron al Emergente, un lugar bastante hostil ahí en la calle Gallo. Y eran los miércoles a las 12 de la noche. O sea, yo tenía que ir el otro día a la oficina, no dormía, porque empezaba a las 12. Empezaba a las 12. Y te podía tocar a la 1, te podía tocar a las 2. Había público, inexplicablemente siempre había público y bastante. Y yo muchas veces me iba más temprano sin saber cómo me había ido. Siempre con esa paranoia heredada de la política, ¿no? De que en un cierre de listas, si te fuiste temprano, te embocan, ¿no? Vos te fuiste a las 12 del cierre, estabas tercero en la lista de diputados, al otro día hasta séptimo. O sea que no entrás. Yo un poco sentía lo mismo cuando me iba de los slams, pero por suerte eran un poco más benévolos y muchas veces me pasaba que me enteraba al otro día ya en la oficina que había salido segundo, que había salido tercero. A veces no ganaba, obviamente. Pero bueno, era muy estimulante esa dinámica de los slams y a mí me llevó a algo que todavía me sirve, que es no necesitar tanto tiempo para escribir algo, ¿no? O sea, vos tenías un slam, en el slam vos no podés repetir el texto que hiciste en uno anterior, tenés 3 minutos 20, eso está bueno también, ¿no? 3 minutos 20 para dejar el cuerpo, para decirlo todo, para convencer.
y tiene que ser un texto de tu autoría, y justamente no podés repetir textos que hayas hecho en otro slam. Y como yo competía todos los meses, estaba obligado a escribir un texto por mes. Y eso me llevó a cierta obligación, y esa obligación decantó en ser medianamente prolífico. Después, esa serie de textos que usé en los slams, los pasé a un libro que se llama Ginseng. Y ahí era otro el desafío, ¿no? Era ver si lo que había funcionado en la oralidad soportaba el formato escrito, soportaba estar en un libro. Vamos a eso. Ahora Y hablamos del libro y de cómo fue, me imagino, ese trabajo de editarte a vos mismo. Pero cuando estabas participando a full en esta secta cuando estabas absolutamente cooptado por los slam, escribiendo para eso, vos escribías un texto que ibas a tener que decir en voz alta en un momento. Entonces, primero lo escribías y después pensabas cómo decirlo, primero te nacía decirlo en voz alta, te parabas como si estuvieras en ese lugar. ¿Cómo era el proceso poético? sí, siempre está presente, ¿no? La idea de que es un texto que va a ser dicho en voz alta. Siempre está eso presente. Entonces yo creo que uno ahí desde la premisa se permite juguetear mucho más con sonido. Leónidas Lamborghini, creo que se lo chorea a Paul Valéry, si mal no recuerdo, dice que la poesía es la vacilación entre sonido y sentido, ¿no? Sería como una mezcla en la cual se conjugan esos dos elementos. Y los que tenemos cierta naturaleza más racional, quizás justamente por la formación universitaria, o quizás, digamos, porque somos así, tendemos a querer configurar demasiado sentido, a contar anécdotas, a narrar, a meter comentarios y reflexiones y eso. Y algo de la poesía oral que a mí me aportó mucho es esta idea de lo que puede suceder con un sonido, ¿no? Con una sola letra, ¿no? Yo me paro en el escenario y digo, ah, ah, ah. Es una cagada, obviamente, pero estoy dando un ejemplo de cómo uno puede habitar el espacio con un solo fonema y sucede algo, ¿no? Ya. Es una cagada una vez. 3 veces es un efecto. Y si lo bancás, Exacto. siempre decía Moreno, una vez es un defecto. Si lo bancás 3 veces, capaz estás haciendo algo, estás escurriendo alguna cosa, y eso solo lo permite la poesía. Vos sabés que cuando nosotros cuando contamos un cuento, también todo el tiempo es el péndulo del Valerí, ¿no? Te tiramos el péndulo de la oscilación de Valerí, te tiramos así el sentido, pero siempre vuelve al sonido, a la música, al narrador, a lo que está diciendo, a eso que escuchás cuando te quedás dormido y te contaban un cuento de chico y te ibas durmiendo, o vos capaz a veces te quedabas dormido escuchando a Dolina hablar y ya las palabras no tenían sentido y era puramente un sonido. A mí me pasaba con la voz de Marcelo Araujo o de Macaya los domingos, que me dormía escuchando fútbol de primera muy de chiquitito y me encantaba el sonido, el arrullo ese, pero la posibilidad de hacer explotar el sentido de cada fonema, lo que Tiniano llamaba semasiologización, eso solo lo puede el poema. Y eso es una fuerza extraordinaria, porque no es solo lo que está contenido detrás de una palabra, sino de un sonido. Participando con el viajecito de Felipe en el 2006, 5, 7, participamos como invitados en fiestas o en varietés donde estaba Ardit y había como algunos de chabones y minas, Juan Siet, que hacían estas cosas, y para nosotros era espantoso al principio que pasaran con una hoja A4, ¿sí? Ah, claro, 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 claro. Y decía, esto es una... pero cuando alguno la clavaba al ángulo y eso se empezaba a mover, ahí entendías todo eso. No es el ritmo del cuentero del cuento, es el ritmo del texto a través del cuerpo del que está diciendo eso. Y había cosas extraordinarias y cosas increíbles que hemos visto también. Después, no sé si vos lo llegaste a sentir, pero hubo como una curva que no te digo que se lumpenizó, pero el ambiente, el aura de Tugurio terminó transformándose. Me acuerdo que la última vez que fuimos, aún así era en un local de la CTA, que nos invitaron a una fecha, la había organizado, creo que a Gallego lo habían invitado, y fuimos ahí, y era como una habitación cerrada y oscura, y un chabón con una hoja cuyo poema consistía. El tipo había sacado de una revista médica el dato de
cuánto semen se expelía promedio en una eyaculación. Ese dato expresado en centímetros cúbicos o mililitros, no recuerdo. Y el poema consistía en una serie de cuentas que hacía el chabón en virtud de un promedio de la cantidad de veces que se masturbaba, sacaba una cantidad de semen ya expresada en una unidad más grande y la empezaba a comparar con distintas unidades de medida. Ese efecto al principio funcionaba, pero el chabón no frenó. Entró como una especie de trance y empezó a comparar y ya como que nadie lo escuchaba. Algo ahí como que se había apagado. El chabón solo quería, era ya puro efecto, no había nada detrás. A veces pasa eso, digamos que vos decís, sabes, hay buenos, hay malos, como que notaste que en algún momento todo pudo haber entrado en un pozo, ahora decís que haces eventos más cortos. ¿Cómo hay que buscar al público ahora? ¿Por qué lado? ¿Hay que romper, hay que ser disruptivo, hay que ser sonoro, hay que ser poeta? ¿Cómo lo ves actualmente esto? Sí, mira, Juan, o sea, en primer lugar, como para mí lo más importante es el agradecimiento con ese circuito que me transformó, ¿viste? Como que, no sé, le debo un montón a esa experiencia. Y, y hay cosas muy buenas todavía. Dicho esto, también en un momento, creo que es menos importante, ¿no? Pero digo, pero ya que estamos conversando, lo cuento, decidí armar como una movida más propia y salí del esquema, salí de las competencias de los slams. Muchas veces lo que me sucedía era diferencias en cuanto a la premiación, ¿no? Porque digo, en realidad el premio o quién gane a mí no me importaba tanto, pero creo que cuando uno está gestionando un espacio, en general el reflejo que genera el ganador es como una línea de, bueno, esto es valorado en este espacio, ¿no? Y muchas veces me pasaba que los poetas que más me gustaban no pasaban ni primera ronda. Entonces, en un momento me empecé a preguntar cómo puede ser que los poetas que ahí más me gustan nunca pasan primera ronda, ¿viste? Y los miraba, los pibes. Para mí la rompés, no sé qué está sucediendo. Y también notaba muchas veces que hay una crítica que se hace desde la poesía más clásica, la poesía textual, para con los poetas performáticos y los slammers, ¿no? Uno suele escuchar que se dice algo de lo que insinuabas vos. Son efectistas, están buscando la risa al público, estás buscando generar un efecto, ¿no? Si esto sos efectista. Digo, que en realidad es algo que habría que tomar con pinzas porque también el poeta que se limita a lo textual puede ser efectista. Pero entiendo igual como esa cosa, esa desesperación por generar una reacción en el público que te pueda llevar a vos a, por decirlo al decir de Miguel de Unamuno, a aplicar una serie de tecniquerías que busquen algo concreto. La verdad que muchas veces uno veía quizás que se premiaba al consignismo, ¿viste? Bueno, los vínculos entre poesía y política a mí me interesan muchísimo, pero muchas veces siento que la mejor manera de quizás abordar un poema y que tenga contenido político no es siendo demasiado explícito. Me parece que ahí, viste, estás muy al borde de lo panfletario. Y muchas veces me había pasado en los últimos tiempos que quizás se premiaban ese tipo de expresiones que a mí no me interesaban tanto. Y la verdad que lo que dije, en vez de ser un viejo criticón y quedarme acá, viste, disconforme con las elecciones, bueno, voy a armar una movida propia. Y ahí fue un poco que, habiendo agradecido todo lo que me había dado ese espacio, decidí empezar a gestionar mis propios eventos. Y sobre todo había algo que a mí me venía interesando, que eran los diferentes registros de oralidad, ¿no? Yo siempre estuve atento al movimiento cuentero. Bueno, mira, esto no, que se vincula con lo que decía antes, ¿no? Mis compañeros de militancia eran contadores de anécdotas, eran narradores en sí mismos, y gracias a ellos fue que llegué a ver el viajecito de Felipe. Me acuerdo el cumpleaños de mi amigo Nicolás Pérez, militante sindical, universitario, bueno, ahora también académico, y su cumpleaños, ¿no? Una tarde en la calle Bacacay, hacíamos un asado, y dijo, hay un plan después, sí hay un plan, no contó mucho, había sacado entradas para todos para ver el viajecito de Felipe, ¿no? Llegamos al vinilo, entramos, y ahí vi eso y me volví loco, ¿viste? Era una cosa que no podía soportar, en el mejor sentido, era como que estaba sucediendo algo demasiado fuerte. Y ahí conocí un poco el laburo que hacían ustedes. Pero al mismo tiempo, ¿viste? Veía que estaba creciendo el hip hop,
por otro lado me encontraba quizás con una vieja que payaba, por otro lado veía a los actores que hacían improvisación, y digo, me da la sensación de que algo más potente que la movida de los slams, en las cuales estamos todos haciendo algo muy parecido, me parece que era más potente para la escena poética actual poder vincular todas esas expresiones orales y darles un lugar de encuentro. Y un poco así fue que surgió la movida de armar lo que ahora es el encuentro de tradición oral Los Fatales, ¿no? Que el nombre viene de la cuenta de Instagram con la cual laburo, que es los_fatales, que bueno, que es un nombre ahí que siempre funciona, entonces bueno, le pusimos así. Pero esta idea de la tradición oral y de poder juntarlos a todos ustedes en un mismo encuentro y generar esos diálogos, y que el concepto sea oralidad en sentido amplio, ¿no? Y no solamente poesía oral o por ahí. Ese es un trabajo, loco, que yo te agradezco particularmente las veces que me invitaste, pero también agradezco que lo hagas. Es muy importante. A veces los espacios en los circuitos independientes que siempre tienen que batallar por los lugares, que congregan ciertas audiencias y esto que el otro, suelen ser un poco impermeables a otras cosas que pasan y que un chabón de pronto junte alguien que viene más del stand-up con tres pendejos que hacen hip hop. Gente capaz que yo conozco de los postítulos, que es más grande, va ahí al evento y se encuentra con pibe de 14 que se zarpan, boludo, y te agarran todo un viaje de Gleu a Constitución y pueden estar ahí tirando magia sin parar. Eso está buenísimo, eso que está ocurriendo. Mencionaste recién que lo que tienen en común es la oralidad. Vos das talleres también, talleres de poesía, ahora si querés contarnos un poco cómo es la propuesta que tenés, pero cuando te cae una persona y está ese trabajo, ¿no? Que vos ves el texto, te imaginás cómo lo podrías decir vos, pero también querés que esa persona encuentre su voz, porque sería artificial que vos le pongas. ¿Cómo es ese trabajo de encontrar una persona que capaz está escribiendo, tiene una búsqueda, que pueda sacar su voz, su manera de decir? ¿Cómo laburás eso? Mirá, la verdad que lo primero que hago es encararlo. Uno va midiendo igual también, ¿no? Con quién está hablando. De hecho, cuando se meten a los talleres les pregunto, ¿qué te interesa laburar? ¿La interpretación? ¿Solamente el texto? Parece algo re básico, ¿no? Decir en voz alta, pero mucha gente es una instancia que le cuesta mucho. ¿Viste? Yo me acuerdo de Margarita Roncarolo, una poeta argentina que hizo escuela también acá y que se nos fue Sí. este año en pandemia. Ella hacía mucho hincapié en eso, en lo que le costaba a la gente levantar la mirada, buscar la mirada del otro, hacer un silencio, hacer una pausa, buscar que tu palabra sea deseada, ¿viste? Generar ese contexto, ese clima, esa temperatura, para que la gente tenga ganas de escucharte. Y eso es algo previo a la lectura y cuesta un montón poder laburarlo. Pero en cualquier caso, a los que están como más, a los que les da más vergüenza, a los que genera más incomodidad la instancia de leer en voz alta, yo les propongo que utilicen a la oralidad en principio para trabajar sus textos en la intimidad. Esto es algo que plantea también un escritor chileno que a mí me encanta, que también fue crucial para hoy poder estar dedicándome al arte, que se llama Alejandro Zambra. Zambra, él no es para nada un poeta performático, no es para nada un poeta oral, de hecho les diría que es un escritor bastante tímido cuando lo escuchás en las entrevistas, pero él hace mucho hincapié en cómo el repetir el texto en voz alta ayuda a la corrección del texto. Es algo que uno hace medio intuitivamente, ¿viste? Escribís algo y medio que lo vas susurrando, ¿no? Lo vas susurrando así, y ahí te aparecen algunas alertas, algunas cosas que están mal. Entonces ya empezás a corregir. Después podrías tener una segunda instancia que es decirlo de verdad en voz alta. Te van a aparecer más errores. Una tercera instancia podría ser grabarte en el celular y después escucharte a vos mismo. Que bueno, ahí te vas a escuchar tu propia voz. Y es un momento, yo soy de la generación todavía de los contestadores automáticos. En mi casa mis viejos me decían, deja el mensaje, ¿viste? Como que era como algo que hacía el niño, era simpático que el niño deje el mensaje. Yo me acuerdo que después le dabas play y podías escuchar cómo había quedado el mensaje.
y escuchabas tu propia voz y decías, ¿esta es mi voz de boludo? Era como un acto de vergüenza, era como estar desnudo. Y después, en realidad, hablabas con amigues que también habían escuchado su voz y todos decían lo mismo. Che, yo tengo una voz de boludo bárbara, tengo una voz de boludo bárbara. Y en realidad era que nadie tenía voz de boludo, sino que uno, cuando escuchaba su propia voz, había algo ahí, algo que generaba vergüenza, ¿no? Generaba una desnudez. Y después, con el tiempo, te acostumbras a escuchar tu propia voz y ya pasa más desapercibido. Pero digo, al escuchar el poema tuyo recitado por vos, grabado en el celular o donde sea, tenés una instancia más, que es la de escuchar tu propia voz, que te permite afinar la corrección. Y por último, no me preguntes por qué, cuando uno va a leer el poema en voz alta, por más que lo haya laburado y corregido, pero lo vas a leer al taller y tenés 8 pibes que están escuchando, aparecen más errores, aparecen cosas, ¿no? Como si solamente la mirada, la presencia del otro hiciera que el poema sea peor. Pero bueno, son todas instancias de trabajo con la oralidad que sirven para mejorar el texto. Entonces me parece que el vínculo entre oralidad y escritura es súper potente en todas las instancias. Te mejora la interpretación a vos en el escenario, si se te da por ser un poeta performático, pero si sos un escritor limitado a lo textual, la oralidad tiene un montón para aportarte también. Y eso me parece que no está tan dicho, ¿viste? Es tal cual lo que decís de la corrección. Fíjate que los niños pequeños de ortografía pueden no saber un carajo, pero si vos pronunciás nasta en vez de nafta o cualquier cosa que le suena con la oreja, te lo corrigen al toque. Y a la hora de hacer, de llevar a la oralidad, no un texto tuyo, sino un texto de otro. Vos lo llamás cover, ahí me gusta esa importación que haces del mundo de la música. Viste que hay como dos escuelas o hay dos vertientes para preguntar cómo decir este texto. Están quienes le preguntan al texto y están quienes se preguntan a sí mismo y más te cuentan lo que les va pasando con el texto. Yo recuerdo que Berta Singerman, de señora decidora de poesía, una actriz polaco-argentina, creo que era, que recitaba Rubén Darío, decía que había recitado ante Reyes. Ella decía algo que es que cuando agarraba un texto de Lorca, lo leía primero en susurros, pero ponía casi que un metrónomo y decía, bueno, si acá un punto y seguido es una negra, una coma será una corchea, un punto y aparte será una blanca, eso para prepararlo, ¿no? Y lo leía así. Eso, marcar esos tiempos, decía que le daba la respiración del poema. Su diafragma se empezaba a mover de una manera determinada. Dice, esa respiración te da la respiración que tenía el poeta cuando escribió ese poema. Y la respiración del poeta te da el estado de ánimo que tenía el poema y ahí obtenés el mood, digamos. Era como mezclaba un poquito de las dos, un poquito de preguntarle bien al texto y decir lo que está marcado ahí como una partitura, pero también la parte del ánimo. En esas dos vertientes, ¿te sentís más cómodo en alguna? ¿Proponés una tercera? ¿Cómo encarás un poema de otro? Che, mirá qué interesante lo que decía Berta. No, lo estoy pensando, ¿eh? Mirá, yo me acuerdo que el tema de los covers, ¿sabés cómo empezó con un poema de Humberto Constantini, Cachito Constantini, un poeta argentino de la década del 50? Y yo escuché también, ¿no? Vuelvo a la radio. Me acuerdo que escuché una interpretación de Alejandro Apo, ¿no? Con ese vozarrón que tenía Alejandro Apo, que tiene Alejandro Apo, que después tuvo una última participación en el Fútbol para Todos que no fue tan vistosa. Yo me quedo con ese Alejandro Apo de los programas a la tarde, ¿no? Que tenía él contaba cuentos justamente en la radio. Le salieron alas. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y me acuerdo que recitó con esa voz, recitó Suele suceder un gran poema me acuerdo su voz todavía diciendo el gran poema de Cacho Constantini, Cachito Constantini. Y después, bueno, perdón, se me viene a la cabeza también el turco Sanjurjo, ¿no? Apo siempre estaba dialogando con el turco Sanjurjo, turquito querido. Eh, pero digo, ahí dije, mirá lo que es esta interpretación, porque después me fui a leer el texto, me fui a leer Suele suceder, textual, y digo, no, acá Apo inventó un montón de cosas, le metió un montón de tono, transformó el poema, ¿viste? Se lo apropió, lo resignificó.
Y cuando empecé con la movida de los slams, muchas veces en diálogo, en conversación con otros poetas, yo les decía, che, ¿no te da más ganas de hacer un poema de otro que uno tuyo? Y todos me decían que sí, pero había algo de que era como bajarse el precio, ¿no? Hacer un poema de otro era bajarse el precio. Vos tenías que hacer tus poemas, tu propuesta poética. Pero después me fui dando cuenta de que justamente la capacidad de intervención que uno tiene sobre un poema, incluso un poema que ya ha sido dicho en voz alta, ¿no? Porque digo, en el trabajo de Berta, ella iba a Lorca, a Rubén Darío, creo que trabajaba sobre el texto y buscaba ese manual de instrucciones que trae cada texto incorporado, ¿no? Que yo un poco creo en esa idea, de que cada poema te da las herramientas como para ir sacándole el brillo. Pero yo veía cómo había poemas que eran interpretados de alguna manera y decía, ¿qué pasa si este poema, que esta persona lo interpreta así, yo lo interpreto de otra manera? O sea, oralidad sobre oralidad, versiones de versiones, ¿viste? Entonces empecé a trabajar sobre eso, sobre todo sobre el sonido. Me parece que el poema tiene, o sea, para que aparezca la dimensión sonora total, uno tiene que decirlo en voz alta. Y qué loco es que haya poemas que puedan ser dichos en voz alta, en diferentes versiones, y que las dos puedan aportar algo distinto, ¿viste? Está espectacular. Che, ¿es momento para que te tires un poema? Después preguntamos algunas cosas más y hacemos un cierre. ¿Estás para tirarte ahí un texto? ¿Lo sentís? ¿Querés hacer alguna concentración previa? ¿Sabes qué? Me había olvidado, vos me habías dicho, che, quizás tenés que tirar algún texto en voz alta, y me había olvidado, pero puedo probar. Hago uno cortito, por ejemplo, hago uno cortito de esos que van al pie. A ver, lo voy a intentar con un poema que se llama Gatillo, Dale. y que es cortito, Dice así: hace un mes que terminamos, miro fútbol sin volumen, equivoco las compras y la lluvia me da frío. Nos vemos para ver cómo estamos. A cambio de los aritos que devuelvo, pido mi libro. Pero ella dice que lo tiene que buscar, que no lo encuentra. Ojalá nunca aparezca, si tengo algo para reprocharle toda la vida. Creí que me recuperaba, pero perdí la billetera y su cara se me apareció en todas las filas que hice, en todos los aranceles que gatillé, en todas las filas que hice, en todos los aranceles que gatillé. El policía de la 37 que me toma la denuncia viene caliente de algo que le pasó antes. Mientras arregla el mouse a los golpes contra la mesada, me dice: en este país todos quieren ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir. No, boludo, te zarpás, te zarpás. Yo te aplaudo así, esto siempre me pareció raro. Entiendo que es una convención de los lugares rodeados de clandestinidad y no enojar un vecino medio poli, pero... A mí me gusta el chasquido, o sea, entiendo y bueno, yo también laburo ahí con Derecho y Literatura, ¿no? Es un vínculo, un cruce que me interesa y vengo desarrollando. Y hay algo ahí medio legal, medio jurídico, como decís vos, ¿no? El aplauso suena muy fuerte, entonces el chasquido permite como reconocer al artista sin hacer tanto bullicio, pero permite algo que a mí me gustó desde el principio, que es poder chasquear una línea, ¿viste? Cuando el poeta tira un gol, pero que no lo podés interrumpir con el aplauso porque es como cagarle el flash, le tirás un chasquido, reconocimiento a una línea. Me gustó esa. Y eso siempre me atrajo el chasquido. Es verdad, eso está bueno. Hermoso, hermoso porque a vos te escucha un croata este poema y enseguida entra en el ritmo que vas proponiendo, en cómo lo vas diciendo, para después bajar, aunque sea alguien que no hable la lengua, entiende que ahí algo está pasando. Eso. ¿Viste que, no sé si vos lo hacés, pero que yo a veces me escucho los poemas en otros idiomas, no entiendo absolutamente nada, y hay algo ahí que igual impacta. Me acuerdo hay un libro de Juan Gelman que viene en castellano y en sefaradí, y él propone, en la misma introducción, dice: léetelo en voz alta en los dos idiomas. Y es una experiencia interesante,
también esa. Sí, sí, está buenísimo. Con la música también, con el lido, con la ópera en ruso, en checo, esas cosas que vos tenés como más o menos el argumento de lo que está pasando y estás 4 horas ahí en una, en una caja escuchando. Que yo siempre digo, aún para un hablante en checo, un hablante de checo, no es fácil entender lo que están diciendo. Si vos escuchás una ópera de Panizza, esto que el otro, la impostación y eso también lleva para otro lado. Bueno, ya para ir cerrando, Tomás, háblanos de cómo todo esto pasó a las dos dimensiones, que es Ginseng. ¿Qué se encuentra el que abre ese libro y el que lo lee? ¿Cómo soñás a tu lector? Si es que te lo imaginás en este ejercicio fascista de, bueno, me tendrían que leer así, pero ¿cómo lo soñaste? ¿Usted tenía un lector que los leyera en voz alta? ¿Un lector que se lo regalara recopado a un novio o a una novia? ¿Alguien que lo lea en soledad? ¿Cómo te imaginas un lector de tu libro? Es loco, ¿viste? Porque hay muchos que se lo compran después de escucharme en una fecha. Entonces pues me dicen, yo le puse tu voz a todos los poemas. Que es algo que para mí es hermoso que me digan, porque es lo que a mí me sucedió con Mariano Blatt, ¿no? Que creo que todos los que sé, para mí también fue otro en esa genealogía, ¿no? De la oralidad que podríamos rastrear. Mariano, dieron de baja de YouTube el video de Blatt diciendo el poema de Diego Bonnefoy en el Congreso. No sé si lo hizo él por algo, pero ¿qué pasó, loco, con eso? Hay que recuperar esa intervención, es única. Eso, no sé, si alguien lo buchoneó, se ortigó por algo, o si lo sacó él. Marian, ponete las pilas, devuélvanos ese video. Que encima ese video para mí tiene, justo que antes hablábamos, ¿no? De la política y lo panfletario, cómo poder abordar un fenómeno político casi anticipatorio, porque digo, en realidad si vos lees ese poema, está hablando de cosas que sucedieron después, es casi profético, digo, podría estar hablando de Santiago Maldonado, podría estar hablando de tantos otros casos que sucedieron después, y ahí, viste, la poesía se mezcla con la profecía, viste, que no me acuerdo quién, que era cardenal, no sé, alguien decía, ¿no? Que el poeta es un profeta al que le sobran dos consonantes, ¿viste? Ya ha sido trabajado ese vínculo, pero me parece como la manera de abordar un fenómeno político sin ser panfletario, porque cuando sos panfletario te pierde power, y en ese poema particular, que ojalá hay que presentar un habeas data, no sé qué hay que hacer para que vuelva a estar circulando eso, pero aparte tiene el ritmo de la música electrónica. Bueno, en cualquier caso, lo que pasa con Mariano, ¿no? Que yo la primera vez que lo escuché, que recuerdo todavía, fue en una fiesta, 6 de la mañana, ¿viste? Me acuerdo que ya estábamos recogiendo las cosas, estaba el piso lleno de Coca-Cola, ¿viste? El piso pegajoso, ese momento en el cual la fiesta cae, ya es de día, la sensación es extraña. Alguien dijo, pongamos un tema de Rihanna. Pusieron el tema de Rihanna, que dicho sea de paso, me enteré que el día de su cumpleaños es feriado en Barbados, me parece un dato espectacular. Suena Rihanna y después alguien dice, pongamos un poema. Todos lo miramos como, ¿qué poema vas a poner? Y bueno, fue Nico Pérez, ¿no? Que puso Papelitos de locura de Mariano Blatt. Yo me quedé mirando y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Y tiempo después me compré sus libros y cuando lo leía aparecía el tono, ¿no? Es imposible leerlo sin la voz de Mariano y ese ritmo, esa cadencia, la cadencia, ¿no? Que también es como un concepto ahí que para la lectura me parece que es crucial. Bueno, volviendo a la pregunta, muchas veces sucede que algunos cuando compran el libro me dicen, no, te escuché una fecha, después lo leí y lo leo con tu voz. Otros leen el libro sin haberme escuchado y es otro tipo de lectura. Como que ahí se abren un montón de posibilidades que uno ni siquiera imagina, ¿no? Esto que decías, se lo regalen. La verdad que ese libro está muy por encima de las expectativas que yo le tenía. Se ha reeditado, ha tenido segunda edición. Uno de mis ídolos poéticos, que es Fabián Casas, ha hecho la contratapa de la segunda edición. Pasaron un montón de cosas lindas. Santiago Craig, que es un escritor a quien yo admiro mucho también, me escribió un prólogo hermoso. La única cagada es que son todos hinchas de San Lorenzo, ¿no? Los que van operando sobre ese libro. Pero sacando eso, la verdad que me dio un montón. Así que nada, muy contento con ese libro, que quizás lo siento como que ha quedado un poco viejo uno es muy manija, ¿no? Porque uno está todo el tiempo escribiendo y quizás el texto que más lo representa es el último que escribió, y ese tiene como 2, 3 años ya.
pero sin embargo es re lindo ver cómo sigue lleno de vitalidad para otros, ¿no? O mismo para uno, pero digo, uno está todo el tiempo como queriendo actualizar lo que va sintiendo. ¿Lo tenés ahí en en alguna distribuidora que se pueda comprar, que se pueda conseguir así al toque? Quedan ahí los últimos libros en formato físico que se pueden conseguir en la página de Abre Cultura, que tiene aparte la posibilidad de armar combos con otros libros que están re buenos. Y en Abre Cultura lo consiguen, en la página de Abre. Y si no, entrando a mi Instagram, que es los-fatales, ahí en mi bio está el link directo para comprarlo. También está en formato ebook, para aquellos que lean así en modo tableta. Bien, genial. Bueno, quiero cerrar con dos preguntas. La primera, me diste el pie con lo de Cardenal y lo de la profecía. Sabés que a lo largo de la historia, durante mucho tiempo se entendió a la poesía como una manera de comunicación con lo otro, con el misterio. En el romanticismo Hölderlin, pero en la Edad Media, mira, acá nos vamos a poner bien, bien cultos. Hay un libro del siglo IX que escribió Beda el Venerable, un monje irlandés. Ese libro se llama Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, la historia de la iglesia y de los pueblos de Inglaterra, donde cuenta una historia transcurrida aparentemente en el siglo II. Dolina Alejandro, si nos estás escuchando, te regalo esta anécdota que nunca te la escuché en La Venganza, que decía que había un rey en Northumbria que se llamaba Edvino. Ese rey Edvino estaba rodeado del cristianismo que se le venían los romanos y ya se estaba discutiendo, che, ¿qué onda? ¿Seguimos con con nuestra religión, con el tema de los druidas o nos pasamos al tema de Jesús? Así que juntó a unos viejos y a unos sabios durante 7 noches, al cabo de las cuales se debía definir qué hacer, si pasarse al cristianismo o seguir pateando la pelota que venían pateando. Durante esas 7 noches todos dieron su punto de vista y cuentan que la última noche del consejo donde se tenía que tomar la decisión había una tormenta de la puta madre. Piensa en Northumbria, norte de Inglaterra, Escocia, viento, lluvia, nieve, quilombo, se golpeaban las ventanas del castillo. Adentro, sin embargo, estaba calentito, las velas iluminaban, había como una calefacción, se estaba bien. Uno de los monjes que estaba ahí discutiendo, un druida, sin querer abrió una ventana y del quilombo que era fuera la nieve entró volando un pájaro. Cerraron rápido y cuenta Beda el Venerable que todos hicieron silencio para ver al pájaro dar un par de vueltas por ese lugar mucho más tranquilo que la tormenta, hasta que lo vieron encarar la ventana, uno la abrió y el pájaro se volvió al quilombo, a la lluvia, a la nieve. Y un monje, uno de los más viejos, un barbado, dijo, bueno, creo que la vida del hombre en la tierra es como este pájaro. Venimos de una oscuridad y de una tormenta de la que nada sabemos y llegamos a este mundo donde la luz es tranquila, el clima es confortable, damos un par de vueltas sin entender demasiado y con la muerte volvemos a salir a esa noche, a esa tormenta. Y si esta religión de la que tanto hablan nos puede contar, aunque sea un poquito, de lo que pasa en esa noche anterior a nacer y en esa noche posterior a morir, tal vez deberíamos escucharla. Y cuentan que el rey Edvino intervino zanjando la discusión, diciendo, no hace falta, mi amigo, para eso tenemos la poesía. Y lo que yo te quería preguntar, siendo que ustedes los poetas, algo que me encanta es que se piensan en generaciones, me parece hermoso, y una generación siempre abjura y critica a la otra, pero admira a la que venía justo después, y todos aman a la que vendrá. Ese también es un hermoso gesto. Esta generación que hay hoy, ¿qué es lo distintivo que tiene? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo está iluminando esa noche y ese misterio que nos rodea y nos circunda a nosotros, pájaros perdidos? ¿Qué es lo que tienen para decirnos? Qué hermosa historia. Hermosísimo. Qué difícil la pregunta, ¿no? Sobre el diagnóstico de cómo está. Es casi, en realidad, Juan, viste todo ese rodeo a caballo de tu narración y la literatura para preguntarme cómo ves la escena poética actual, ¿no? Que el periodista, el guía de turismo lo hubiera preguntado así.
¿Sabés por qué, Tomás? Porque creo que escuché alguna respuesta muy linda a eso cifrado en el último poema que tiraste en la última fecha. De ahí me surgió esta idea, esta generación de poetas. ¿Por dónde va? Sí, ¿Qué más agarran? ¿Sobre qué hablan? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué hacen esto? sí, ¿no? En ese poema, lo que se llama poesía secuencia, lo venía pensando todo el año. ¿Sabes que estuve ahí, viste, laburando en los talleres? Que eso es hermoso aparte de los talleres, ¿no? Que te permite pensar los temas ahí con los pibes y van surgiendo cosas y ni te imaginás, ¿no? Para dónde van a ir. Estuvimos laburando el tema manifiestos, manifiestos poéticos, ¿no? Que hay una tradición infernal de manifiestos, ¿no? El manifiesto surrealista quizás es el más conocido, pero bueno, qué sé yo. A mí me encanta el de Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa famosa frase de los poetas bajaron del Olimpo. Y después aparece Raúl Zurita, otro gran poeta chileno, que le dice, bueno, pero no sé si está tan bien bajar tanto del Olimpo. A veces hay que subir un ratito al Olimpo para escribir. Y se dan esas discusiones que son espectaculares. Acá en Argentina, Mirta Rosenberg tiene un texto que es hermoso, que habla de cuando, dice, en los tiempos de catástrofe la poesía crece. No es un manifiesto asumido como tal, ¿no? Pero hay algo también de que los lectores transforman a ciertos textos en manifiestos, ¿no? Pienso en ese de Mirta y me parece que adquiere sentido hoy con manifiesto, o el de Fogwill, llamado a los malos poetas. Bueno, todas estas vueltas para decirte, ¿no? Que estaba pensando así en hablar en hablar de la generación de poetas. Y en ese texto yo digo, quizás seamos la peor generación de poetas de todos los tiempos. Quizás yo mismo esté peleando el último lugar. ¿Con quién? Con Max Ogarrone. Max Ogarrone y yo solos y primeros inalcanzables en la tabla de abajo, peleando el descenso al subsuelo de la poesía más caldo de moco de toda Latinoamérica. Así todo, sacamos un par de cosas en limpio. No digamos, voy a leer unos poemitas con voz de pajarito epiléptico cuando nos subimos al escenario. No prometamos, ya los dejo tranquilos. No juremos, este es el último, este y me voy. Y lo más importante, lo crucial, no pongamos voz de poeta. El poeta no precisa afectar su voz porque ya está afectado mucho antes y todo es énfasis, prima la monotonía. Un poema mal interpretado es como un libro mal editado. Va por ahí el asunto. El asunto es no poner voz de poeta. Yo creo que el desafío para nuestra generación poética tiene que ver con ese, ¿no? Con ayudados por cierta expansión de la poesía, ayudados por las redes sociales. Creo que tiene que ver con aprovechar ese viento que corre en nuestra dirección, esa agua que nutre nuestros ríos, y sin embargo no quedar presos, ¿no? No generar una esclavitud ahí. Me parece que tiene que ver con algo que yo a veces percibo, que es que todos estamos escribiendo y diciendo igual, e incluso hablando sobre los mismos temas. Entonces yo adoro tanto cuando viene un pibe al taller y trabaja con décimas, ¿no? Porque digo, en esta hegemonía del verso libre, en esta cosa de que cada uno tiene su propia respiración y entonces somos todos tan especiales, yo creo que muchas veces nos perdemos de utilizar, por ejemplo, la métrica, ciertas fórmulas milenarias, y muchas veces, paradójicamente, hoy la disrupción estaría dada quizás por el uso de la métrica, por ejemplo. Entonces me parece que quizás el gran desafío de nuestra generación pase por ahí, ¿no? Por utilizar, por ejemplo, Instagram a nuestro favor para difundir la obra, para hacer llegar la poesía, para promover los eventos, pero que nuestra obra no quede ceñida justamente por ese formato. Explorarlo, darle a todas las posibilidades posibles, pero no quedar esclavizados. Me parece que va por ahí un poco el desafío. Porque se ha discutido mucho, ¿no? Con el hermetismo poético. Está dada esa discusión. De hecho, la inicia Nicanor Parra, quizás, ¿no? Los poetas tienen que bajar del Olimpo contra la solemnidad. Pero creo que al mismo tiempo uno tiene que deconstruir esa idea de solemnidad, ese arquetipo de que la poesía es algo serio, inalcanzable, seguir dando esa discusión, pero también tener en cuenta que hay otra cuestión ahí, otra tensión, que es la poesía facilonga, ¿no? La poesía que está medio prefabricada, la poesía de plantilla de tonos pasteles de Pinterest. Creo que entre esos dos polos tenemos un desafío hermoso para transitar los poetas contemporáneos. Tomás Rosner ha estado en Cuentero en la sala.
Lo pueden ver interactuando con otros especímenes orales el 5 de diciembre en el Lengua Viva Fest. Ahí haremos jolgorio, convivio, celebración. Vamos a estar en la sala mayor de Café Vinilo haciendo un espectáculo nocturno, oral, cuentero, sonoro, con música, con poesía, con cuento. No se pierdan la oportunidad de ver despegar ese cohete, ver cómo funciona todo esto que estamos armando para ustedes. Muchas gracias, Tomás, por haber estado en esta sala. No, muchas gracias a vos, Juan. La verdad sos un verdadero maestro, te admiro un montón y muchas gracias por la invitación a poder conversar. Adiós. Nos vemos.